Ya estamos en contacto con el viceministro de Desarrollo Rural y Tierras, don Álvaro Molinero. Hace días, ante la carencia de maíz, ante la especulación de los precios de la carne de pollo y de cerdo, el gobierno ha anunciado la ampliación de la producción de maíz en el país, pero para eso incluso dijo que va a revertir algunas tierras que no están cumpliendo la función económica y social. A ver, nos va a aclarar de este tema el viceministro Álvaro Molinero. Buen día, viceministro, ¿cómo está? Buenos días, Rubén. Un gusto saludar a toda la audiencia de Radio La Razón. Pues bueno, estábamos, ¿no?, para poder informar a nuestro país de las acciones a tomar como gobierno central. Evidentemente, la función económica social debe entenderse como el empleo sustentable a la tierra en el desarrollo de actividades productivas conforme a su capacidad de uso mayor en beneficio de la sociedad, del interés colectivo y de su propietario. La propiedad empresarial está sujeta a revisión de acuerdo a la ley para verificar el cumplimiento de la función económica y social. Bueno, esto es, ¿no?, el artículo 397 que tenemos de la Constitución Política del Estado, donde como Estado tenemos toda la obligación de poder revisar de acuerdo a la ley y verificar el cumplimiento de la función económica social, en este caso de los grandes empresarios, ¿no? Y también tenemos datos que se ha bajado la producción, en este caso del maíz, donde más se ha priorizado producir lo que es la soya. En este caso, pues los empresarios, los que son grandes productores, que cultivan más de 5,000 hasta 10,000 hectáreas, pues habrían disminuido porque ellos siempre están pensando más en su economía y no así en un beneficio colectivo de la sociedad, como dice nuestra propia Constitución Política del Estado. Es decir, han bajado a propósito la producción de maíz para dar prioridad a la producción de soya. ¿Qué evidencias hay de eso, viceministro? Bueno, justamente tenemos un dato histórico donde no hace más de 3 años hemos alcanzado a más de 160,000 toneladas de superávit en la producción del maíz. Después hemos bajado obviamente a unos 140 toneladas de superávit. Después hemos bajado a unos 120,000 toneladas de superávit, donde para esta gestión solamente tenemos 34,000 toneladas. Bajó abismalmente nuestro superávit, pero pese a que el sector empresarial manifiesta e indica que tenemos un déficit en la producción del maíz, no es así. Nosotros tenemos datos responsables donde nos arrojan en tema de superávit más de 34,000 toneladas. Entonces, esto también se debe a que el precio de la soya alcanzó niveles máximos en los costos. La soya, el precio internacional subió bastante. Entonces, pues el sector empresarial se abocó más, ¿no?, a la producción de la soya. Prácticamente ahí también tuvimos algunas afectaciones en el tema de eventos climáticos, cosa que bajó ¿no?, la cantidad de producción en lo que es de este grano del maíz. Ahora, es cierto, hay baja producción de maíz. Lo hemos constatado nosotros hablando incluso con autoridades municipales del Chaco, de los valles cruceños. Por ejemplo, en la zona del Chaco la situación es crítica, estamos muy tristes, es lamentable, toda la pérdida, se perdió totalmente el maíz. Primero nos golpeó la carencia de lluvia y luego llegó una helada, afirmó La Razón Isaid Aramayo Andrechi, titular de la autonomía indígena originaria campesina Queremba y Ambae. Entre tanto, Héctor Contreras, alcalde de Lagunillas, también ha dicho que se ha perdido el 95% de la producción, casi 10,000 hectáreas. Los mayores indican que en 50 años no habían visto el nivel de sequía. En la Chiquitanía también hemos hablado con el alcalde de Cuatro Cañadas, don Hugo Gutiérrez, quien ha dicho que la sequía y la helada han afectado la producción de maíz. En San Julián hemos hablado también con el alcalde Carlos Weimar Villegas, quien ha dicho que las áreas de siembra han estado reduciéndose en los últimos años. Hay una reducción, como usted señala, no sé si será a propósito o producto de la sequía. ¿Qué información tiene en ese sentido?
Nosotros tenemos datos a través de la unidad de contingencia rural. Obviamente se afectaron casi más de 50.000 toneladas de producción del maíz. A ver, vamos a retomar la comunicación con el viceministro. A ver, producción. Pero sí, también tenemos datos, más que todo, de la afectación de todos los municipios que acabas de manifestar, pero también se ha reducido la producción del maíz. Y también tenemos datos de que los grandes empresarios que producen más de 5.000 hectáreas tienen pues sus propios silos de acopio, ¿no? Incluso tenemos datos de que han acopiado ya el maíz de las diferentes campañas y justo en este momento estamos aún todavía en época de cosecha que va a durar el mes de junio más. ¿Y cómo podemos decir de que en plena cosecha ya esté faltando este grano, ¿no? Un dato más, el 20 de abril estuve reunido en la ciudad de Cochabamba con todo el sector avícola, pequeños, medianos y grandes. Y ahí la preocupación no fue el grano del maíz, sino más fue la sobreproducción de pollitos bebés, que estarían sobreproduciendo en más de 4 millones de pollitos bebés. Y justamente a la primera semana, el sector empresarial manifestó que ya teníamos 100.000 toneladas de déficit. A la segunda semana manifestaron que ya teníamos un déficit de 300.000 toneladas. Y después ya casi a un mes ya estamos hablando de 600.000 toneladas de déficit. Prácticamente acá vemos de que hay un interés del sector empresarial de poder que nosotros hagamos la importación legal del maíz transgénico y que también podamos aprobar el maíz transgénico, ¿no? El cultivo más que todo de nuevos eventos transgénicos. Pues bueno, en ese sentido nosotros vamos a aplicar la norma de que hay que revisar, hay que verificar el cumplimiento de la función económica social, porque también el sector empresarial, cuando hubo las dotaciones de las tierras, también hubo compromisos más que todo para que puedan producir el trigo y el maíz. Entonces también vamos a buscar esos compromisos que se firmaron con el sector empresarial. Y también, pues, no, vamos a verificar el tema del agio, la especulación, pues donde encontremos, pues no nos queda de otra más que caer con todo el peso de la ley. Ya es una decisión del gobierno intervenir esas tierras ociosas. Es en cumplimiento más que todo de las normativas vigentes que tenemos, ¿no? Claramente, incluso tenemos en la Constitución Política del Estado verificar el cumplimiento de la función económica social. No podemos tener tierras ociosas, sino estas tierras deben estar produciendo, deben estar garantizando la seguridad alimentaria de nuestro país. Es por eso que el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras hemos generado una empresa boliviana agropecuaria donde vamos a producir justamente todo lo que tengamos en déficit. Si nos dicen que falta 100.000 toneladas de maíz, falta 200.000 toneladas de maíz, pues ahí estará su gobierno produciendo estas toneladas de maíz. Y también hemos escuchado a algunas empresarios manifestar que eso es una competencia desleal. ¿Cómo pueden decir eso, una competencia desleal, cuando justamente en este momento estamos pasando un momento de déficit supuestamente según ellos y después digan que es una competencia desleal? Nosotros vamos a ser muy leales con nuestro pueblo, nos debemos a nuestro pueblo, no podemos hacer faltar más que todo estos granos que afectarían, ¿no?, a nuestra seguridad alimentaria. Tenemos la obligación de garantizar la seguridad alimentaria. Viceministro, ¿han identificado la cantidad de superficie de tierras ociosas eventualmente para su recuperación a favor del Estado? Bueno, justamente manifestamos que vamos a revisar, vamos a verificar, y si realmente pues encontramos tierras ociosas, no nos queda de otra que actuar, ¿no?, en el tema de la reversión, y pues se hará cargo la empresa boliviana agropecuaria para que pueda producir justamente en esas zonas.
¿Dónde, en qué regiones del país se están previendo identificar y eventualmente revertir estas tierras? Bueno, todos sabemos que las mayores cantidades de tierras productivas están en el oriente boliviano. Pues ahí tenemos que hacer la verificación, la revisión de estas tierras que estén cumpliendo la función económica social de poder garantizar nuestra seguridad alimentaria. Pero si no lo encontramos así, pues nuevamente no manifestamos de que tenemos que dar cumplimiento a nuestra normativa vigente. Ante la escasez de producción de maíz, eventualmente por motivos políticos, el gobierno advierte entonces con revertir tierras y no cree, ¿está consciente el gobierno de que pudiera generar un conflicto esta determinación? Bueno, ¿qué conflicto podemos generar cuando tenemos una normativa muy clara, donde claramente dice que todas las tierras deben cumplir una función económica social? No deben de ser ociosas estas tierras, ¿no? Sino tienen que garantizar nuestra seguridad alimentaria. Es lo que necesita en este momento nuestro pueblo más que todo. Y tampoco que quiero desmentir que no existe ninguna crisis para nosotros en el tema del grano, sino tenemos 34.000 toneladas de superávit en la producción, sino que se está ocultando, el maíz se está ocultando, no están sacando a la venta, seguramente lo están guardando para más después poderlo vender a mejores precios. Pero nosotros, como ya hemos manifestado, si encontramos el agio, la especulación, nuevamente vamos a tomar las acciones legales necesarias para poder llegar con estos, ¿no? Pero quiero desmentir eso de que existiría una crisis en el tema del maíz, simplemente existe especulación y agio. 34.000 toneladas de superávit de maíz en relación a lo que más o menos también denuncian los productores, 300.000 toneladas de déficit. Hay una cifra muy grande y creo que habrá que cotejar las cifras, los datos. ¿Se han puesto de acuerdo? ¿Hay posibilidad de reunirse con el sector productor? Si ya lo hicieron con los avicultores, ¿hay posibilidad de que con los productores el gobierno pueda reunirse? Bueno, nosotros más que todo estamos manifestando que puedan dejar de ocultar este grano, que puedan sacar a disposición de nuestros, en este caso, ¿no? Que puedan sacar a vender, que no lo oculten, que lo saquen. No tenemos por qué especular, ¿no? En el tema del, más que todo, del maíz. ¿Y cómo anda el control de precios, viceministro? Se temía que iban a subir los precios de la carne de cerdo y también de pollo. Disculpe, no lo escuché la última Sí, parte. el gobierno está haciendo control de precios respecto de la carne de pollo y de cerdo. Obviamente no tenemos garantizado a través de MAPA, incluso subvencionando para poder entregar, ¿no? El maíz en grano. Tenemos ese compromiso con todos los pequeños productores de poderles no hacer que falte este grano, y prácticamente se estaría garantizando, ¿no? El abastecimiento del maíz. Y fuera de eso, más que todo, también estamos controlando diferentes predios de producción a nivel nacional, que toda esta producción pues pueda acopiar EMAPA. Y fuera de eso también, pues también tenemos las diferentes instituciones que se van a encargar de controlar, de poder revisar también los diferentes silos, diferentes lugares donde se estarían almacenando el maíz. De esas 100.000 toneladas que ha anunciado para su distribución, incluso a un precio subvencionado de 65 bolivianos por parte de MAPA, ¿cuántas ya se han distribuido a los productores, viceministro? Bueno, más que todo esos datos lo maneja EMAPA, ¿no? Que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo, pero teníamos un dato de que ya se habría llegado ya a copiar
tenía para este mes más de 30.000 toneladas de maíz y prácticamente hasta el momento ya tendríamos 20.000 toneladas, donde casi cerca de 10.000 toneladas ya serían distribuidas a más que todo a los pequeños productores, avicultores y porcinocultores. Ahora, el gobierno ha anunciado que iba a entregar maíz a quienes tengan una producción mayor. ¿Por qué se hace esa discriminación? Es que no existe ningún tipo de discriminación. Miren, los grandes productores o los medianos productores tienen la capacidad de almacenamiento, tienen sus propios silos donde acopian el maíz para poder abastecerse en el tema de los sectores avícolas, ¿no? En este caso, hablando de Sofía, Imba, otras empresas que son grandes, nunca dependieron de los cupos que se daban con EMAPA. ¿Y por qué pueden decir ahora que sí dependen, que sí va a haber? Hablan de 100.000 de déficit, 200.000, 300.000 de déficit. Mire, por eso le vuelvo a recordar que justamente el 20 de diciembre me reuní con los avicultores a nivel nacional, pequeños, medianos y grandes. Al reunirme con todos ellos, solamente había una preocupación sobre la carga de pollitos bebés y no así tanto en el tema del grano. ¿20 de abril pero o 20 de 2-3 diciembre? A inflar el tema del déficit. Entonces, pues, ¿por qué lo inflaron tanto el tema del déficit? Entonces, por eso, ¿no? Nosotros, nuevamente quiero desmentir esta situación de que los grandes casi nunca dependieron de los cupos, sino siempre tienen sus propios silos de almacenamiento del maíz. Entonces, ¿usted considera de que hay otros intereses, quizás políticos, los que están promoviendo esta crisis, entre comillas? En este caso, están queriéndonos obligar con este supuesto déficit del grano del maíz, están queriendo la importación legal de maíz transgénico, también están queriendo que se apruebe los transgénicos, más que todo eso fue, si ellos piensan que nos van a obligar tomando estas medidas que lo están haciendo, están muy equivocados. Para el gobierno existe maíz, un superávit del 34 millones de toneladas y fuera de eso también, pues si tanto hablamos de que hay déficit, pues también nosotros como gobierno vamos a sembrar a través de la empresa agropecuaria. Ya campaña de invierno, ya estamos empezando a sembrar con la empresa boliviana agropecuaria. Vamos a sembrar todos los granos, así nos digan que falta, nosotros nos vamos a dedicar a producir porque tenemos toda la obligación de garantizar la seguridad alimentaria. Muy bien, viceministro, a ver si hay posibilidad de que se reúnan productores y el gobierno y así de una vez zanjar este conflicto que tiene repercusión en el mercado. Quienes más sufren con la carencia o la especulación de precios son las amas de casa, los amos de casa, los bolivianos en general. Bueno, es así y nosotros pues como gobierno nacional estamos tomando todas las medidas necesarias para poder controlar este tema y que pues todos nuestros hermanos y hermanas, el pueblo boliviano puedan quedarse tranquilos y también no vamos a luchar fuertemente contra la especulación, el agio, vamos a controlar las tierras ociosas que no estén produciendo y pues que también su gobierno va a producir estos granos que nos dicen que estarían en déficit. Pues como gobierno tenemos la obligación de garantizar la seguridad alimentaria de todos nuestros hermanos bolivianos. Muy bien, viceministro, gracias por la deferencia con La Razón Radio y Radio Monumental. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Polen. Era el viceministro Álvaro Mollinedo, viceministro de Desarrollo Rural y Tierras.